segundo tema que va de mentalidad de esclavo a mentalidad de libre. Hay muchas cosas que posiblemente voy a hablar en la escuela de finanzas proféticas acerca de los resultados o lo que alcanzamos a ver en cada una de estas mentalidades. Quizás hoy tenía como el interés de mostrar qué es lo que termina viendo una mentalidad de esclavo, pero el Espíritu Santo me llevó a que mostrase más bien las siete características de una mente libre. Las 7 características de una mente libre, y así se llama el segundo tema de esta serie, las 7 características de una mente libre. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tu palabra, por la enseñanza que va a exponerse. Gracias, Señor, por lo que me has dado, por lo que he recibido de ti, para darle a tu pueblo, porque viene de tu corazón, Señor. Ahora, Señor, te pido, Señor, que toda persona aquí reunida, Señor, reciba de esta enseñanza y que su vida sea transformada conforme a como tú lo has preparado. En el nombre de Jesús, amén y amén. El domingo anterior estuvimos analizando las 7 características de una mentalidad de esclavo y tomamos también esta enseñanza basados en el pasaje de Números capítulo 13, versículo 1 al 3 y luego del 17 al 33, y terminamos en Números capítulo 14, versículo 1 al 4. Se me dio por buscar un poquito la definición de esclavitud y encontré esta definición: que esclavitud es un fenómeno de la sociedad el cual consiste en hacer trabajar a una persona día y noche bajo las condiciones más precarias posibles y sin más paga que la comida y el cobijo que pueda dar una habitación con los mínimos recursos disponibles. Las personas que sufren esclavitud, conocidos como esclavos, provienen de lugares del mundo en los que la pobreza y la desidia abundan. Me pareció muy interesante. Me pareció interesante porque aunque hoy está abolida la esclavitud como retención de personas, hay otro tipo de esclavitud que se sigue manejando y que sigue gobernando la vida de los seres humanos, sobre todo en aquellas sociedades en donde unos pocos dominan sobre una gran muchedumbre de personas, ¿cierto? Entonces, la idea de la esclavitud es la idea de retener, es la idea de tener pertenencia sobre una persona. El apóstol Pablo hace referencia en el libro de Romanos, donde él dice que somos libres del pecado, pero somos esclavos de Cristo. Libres del pecado, pero esclavos de Cristo. Es más, él dice que es preferible ser esclavo de Cristo que ser esclavo del pecado. Es una alusión que hace el apóstol Pablo acerca de la esclavitud y acerca de la libertad. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de sus hijos, y ese propósito es que la verdad nos haga libres. En Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. De manera que el regalo de Dios para su iglesia, para su pueblo, es la libertad. Es la libertad. Un pueblo que pueda vivir en libertad. Por eso las promesas del Señor son unas promesas para los libres. El pacto de Dios es un pacto para los libres. Dios nunca dio una enseñanza de diezmo, de ofrenda
a los esclavos, o cuando Israel estuvo en esclavitud en Egipto, todas las leyes de Dios, todas las normatividades de Dios, todas las ordenanzas de Dios, todos los preceptos de Dios fueron para un pueblo en libertad. Mire esto tan interesante. Los principios para vivir en libertad para Israel fueron establecidos en el desierto. No fueron establecidos en Egipto. Es decir, Dios no se le apareció a Israel en Egipto durante 430 años. Ellos no tuvieron palabra de Dios, no tuvieron revelación de Dios, no tuvieron una secuencia de Dios. De lo único que ellos se sostuvieron era del Dios que creía Abraham, Isaac y Jacob. Y por último, Jacob es el que entra a Egipto como parte de una estrategia de Dios, porque acuérdese que Dios le dice a Abraham en la promesa que le dan, y le dice: y el pueblo que saldrá de tus lomos vivirá en Egipto esclavo durante 430 años. Entonces, no es que Dios estuviera metiendo a Israel a esclavitud en Egipto, sino que era necesario que Israel conociera la esclavitud para que comenzara a valorar la libertad. Aló. ¿Cuándo usted valora la salud? Cuando estamos enfermos, ¿cierto? O sea, solo cuando estamos enfermos decimos: cuando salga de esta voy a caminar, voy a trotar, voy a meterme en un gimnasio. O sea, solo cuando estamos enfermos. ¿Sí? A veces tú le dices a tus hijos: ve, tómate esto. No, yo para qué me tomo esto, yo porque me voy a ser esclavo de una pastilla. Pero es que esa no es una pastilla que te hace esclavo, sino que es una pastilla que te va a evitar tal cosa o tal otra cosa, ¿cierto? Y no es una medicina, de pronto es algo natural. Pero a veces nosotros no valoramos ciertas cosas porque realmente no las consideramos importantes para nuestra vida. No sé si me estoy haciendo comprender. Por ejemplo, si usted siempre tiene recursos financieros, ¿será que usted se volverá buen administrador o mal administrador? O sea, hay una tendencia de volverse ¿qué? Un mal administrador, o sea, un mayordomo infiel, es decir, un mayordomo que no sabe administrar las bendiciones o las riquezas de Dios. Por eso para Dios era importante, el que Israel estuviera en Egipto. Tuvieron dos propósitos, eran dos propósitos de Dios. Número uno, guardarlos. ¿Guardarlos de qué? Guardarlos como nación. No había un lugar en donde Israel tuviera un lugar físico, es decir, Israel no tuvo un lugar físico cuando nació. O sea, Israel no tuvo una tierra. No tuvo una tierra donde Dios dijo: es que aquí nacerán los israelitas. No, acuérdese que la promesa que Dios le da a Abraham le dice: sal de tu tierra, sal de la casa de tu padre, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Es decir, Abraham sale de Ur de los Caldeos, donde tenía tierra, y va a un lugar donde la tierra no le pertenece. O sea, Abraham va a un lugar que se llama Canaán, que él luego lo identifica. Y entonces cuando él está en esa tierra, Jehová se le aparece y le dice: porque la tierra que estás pisando, yo se la daré a tu descendencia. Es decir, comienza un proceso de entregarle una promesa el Señor a Abraham, promesa que hasta el sol de hoy se ha sostenido, porque lo que ha pasado en esta semana hace parte de esa promesa que quizás muchos que no han leído la Biblia y no pueden entender el contexto bíblico y menos la revelación bíblica, no pueden entender cómo Dios va a usar a un hombre como el presidente de los Estados Unidos para establecer legalmente una nación que ha vivido allí por una potestad de las Naciones Unidas, pero que no le ha sido reconocida la capital que bíblicamente tiene que ser reconocida. Acuérdese de esto: Israel es el reloj profético del mundo. Lo que esté sucediendo en Israel habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, y es algo que nosotros debemos entender. Pero el segundo propósito por el cual Dios lleva a esa nación
que a ellos le decían los avirá, de ahí viene la palabra hebreo. La palabra avirá significa aquellos que andan errante, porque realmente Israel andaba errante, no tenía un lugar, vivía de tienda en tienda, ¿sí? Y entonces no tenían un sitio, y Dios necesita ubicarlos en un sitio para que ellos se multipliquen. Ese es el segundo propósito del Señor. El primero es guardarlo, porque entran 60 personas son las que entran a Egipto, pero las personas que van a salir de Egipto son superiores a 2 millones de personas. Dicen algunos estudiosos que la nación o el pueblo que salió de Egipto superaba a los 3 millones de personas. Entonces yo quiero que tú puedas entender, iglesia, lo siguiente: los propósitos de Dios son eternos. Ahora, el problema es que cuando tú no conoces la geografía profética de Dios, cuando tú no conoces la geografía profética de Dios, te pierdes. Te pierdes porque no puedes identificar cada paso que donde Dios te está llevando o donde Dios te obliga a moverte, y te pierdes porque no identificas la geografía profética de Dios. Hay gente que vive solamente de unos pocos versículos y algunos inclusive consideran que no es importante leer el Antiguo Testamento, pero se olvidan que todo comenzó en el Antiguo Testamento. O sea que el Antiguo Testamento es el eje fundamental para lo futuro de la iglesia, no solamente para lo nuevo de la iglesia, sino, escuche bien esto, para el futuro, para la esperanza que tiene la iglesia, está sostenida en el Antiguo Testamento. Ahora, todo esto es importante entenderlo, porque aunque Israel entró a Egipto, la intención de Dios no era entregarle a Egipto ni dejarlos en Egipto. Estamos allí comprendiendo esto. O sea, Egipto era simplemente un lugar de tránsito hacia la tierra prometida. Egipto era un lugar en donde Dios iba a preparar a una nación para que aprendieran algunas cosas importantes. Pero hay algo que Israel no aprendió en Egipto. Israel no aprendió a pelear, no aprendió a ser guerrero, no aprendió a ser batallador en Egipto. Por lo tanto, cuando Dios saca a Israel a través de Moisés, no lo lleva por el camino más corto. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para la guerra. Por eso no los lleva por el camino más corto. Es decir, ellos hubieran podido salir, cruzar el Mar Rojo y camino a 11 días llegar a la tierra prometida. Camino a 11 días llegar a la tierra prometida. Sin embargo, Dios lo llevó por un camino más largo, lo llevó por el desierto, no para que estuviera en el desierto, lo llevó por el desierto por un tiempo de aproximadamente 4 meses, para que ellos pudieran llegar y reconocer la tierra. Propósito del Señor. ¿Pero qué pasó? Lo que pasa es que a la mente le sucede lo mismo que a los elefantes. ¿Usted sabe qué le pasa a los elefantes del circo? ¿Qué le hacen a los elefantes del circo? Oiga, yo lo acabo de comprobar con la mascota que tenemos. Lo operaron y a ellos le colocan un cono, ¿sí? Y ese cono le debe durar, ¿cuánto? 10 días, hasta que le corten los puntos. Resulta que yo le quito el cono a la mascota y ya la mascota me pide el cono. O sea, tiene 5 días con el cono. Y ya, de ayer le quitamos el cono para que estuviera un ratico sin cono y ya busca el cono. Es decir, ya hace del cono parte de su vida. Mire lo que pasa con el elefante del circo, y eso pasa con nuestra mente. El elefante del circo, cuando está pequeño, o sea, cuando es un elefante bebé, a él lo amarran con grilletes, o sea, le colocan grilletes pesados. Y cuando él como él es muy joven, ¿qué trata de hacer? Salir corriendo. Y cuando él trata de salir corriendo, él se encuentra que su pata está amarrada con un grillete y que él no lo puede quitar. Además, el grillete es pesado. Pero cuando ese elefante ha pasado
5, 6, 7 años, ya no lo amarran con un grillete. A ese elefante lo amarran con una cuerda que él podría romper, que él fácilmente podría romper. Ahora, mire lo que le pasó a Egipto. ¿Por qué hago la asociación, la analogía? Porque resulta que la intención de Dios no era que su pueblo adquiriera una mentalidad de esclavo. La intención de Dios era que su pueblo fuese guardado en un lugar, guardado. Escuche, guardado. Es como si alguno de nosotros por alguna razón nos llevaran a la cárcel, como le pasó a José. O sea, la intención de Dios era que José fuera a la cárcel. La intención de Dios con José es que la mujer de Potifar lo denunciara. No, pero hace parte de un plan de Dios para llevarte a una vida de libertad, que es lo que yo quiero que vayas entendiendo. Es decir, muchas veces, ¿cuántos de ustedes creen y consideran que el salario mínimo es lo que usted merece? Esa es la cuerda que nos han puesto, pero primero nos pusieron un grillete. O sea, muchas veces, mire, usted va a pedir trabajo y sabe que usted no pregunta cuánto le van a pagar, sino que a usted le dicen cuánto le van a pagar. ¿Correcto? ¿Y usted qué dice? ¿Se va o se queda? La mayoría se van o se quedan. La mayoría se quedan. Ahora, ¿sabe por qué se quedan? Porque ya no tienen un grillete, ya tienen una cuerda. Entonces, la intención de Dios no era que su pueblo adquiriera una mentalidad de Egipto, no adquiriera una mentalidad de esclavo. Pero resulta que 430 años en un lugar le cambia la mente a cualquier persona. Mire, ¿sabe algo? ¿Sabe qué es imperialismo? Imponer la cultura de un país a otro. Eso es imperialismo. O sea, ni siquiera se necesita dominar por el área de las finanzas para destruir a Colombia, suficiente con traerle toda la porquería que producen los Estados Unidos a nivel de basura. La música, ya nosotros celebramos Black Friday, ¿cómo es? Friday, ¿cómo se pronuncia? Black Friday, ya nosotros celebramos en febrero fiesta, o sea, nosotros San Valentín recibimos, eso se llama mentalidad de esclavo, no romper con eso, y la iglesia lo celebra. La iglesia lo celebra. La iglesia se da regalos en esos días. Y a veces decimos, no, es que es para aprovechar, es para hacer coinonía. Dios no necesita de esa ayuda, pero a veces nosotros lo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos siendo culturizados. Culturizados. Por eso vengo estudiando algo sobre cuáles son los principios que la iglesia debe vivir, los principios de la palabra. O sea, ¿cuál es la Biblia que la iglesia debe vivir? Porque a veces nosotros tenemos confusión de qué es lo que de la palabra debemos vivir y qué de la palabra no hay ya necesidad de vivir porque ya Cristo pagó el precio por todo eso. Y no lo tenemos con mucha claridad. Es más, yo nunca he escuchado una predicación sobre los principios bíblicos para vivir una vida cristiana. O sea, ¿cuáles son los verdaderos principios bíblicos? Porque hoy usted no puede tomar a una mujer y hacerle beber cenizas con agua negra, agua de alcantarilla, para ver si era adúltera o no era adúltera, como se explicaba en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Hoy tenemos la presencia y la revelación del Espíritu Santo. No sé si usted va comprendiendo la idea. Iglesia, nosotros no somos de este mundo. Mire, nosotros somos pasajeros de tránsito en esta tierra. El apóstol Pablo dice que somos peregrinos en este lugar. Es decir, nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, en donde el Padre nos está esperando. Entonces, muchas veces yo quiero recordarte las 7 características que vimos el domingo pasado. La primera, son mentes que se ven inferior a los demás. La segunda, tienen un lenguaje negativo. La tercera, hablan mal de las bendiciones. La cuarta, ven gigantes, no ven las bendiciones. La quinta, se quejan de todo. La sexta, se aferran a su pasado.
quieren regresar a Egipto. Y la séptima, prefieren trabajar por comida y dormida. Israel se acostumbró a hacer ladrillos. ¿A qué se acostumbró Israel? Yo quiero que usted busque en internet cuando llegue a su casa la historia del rey del maní. Un cristiano, la historia del rey del maní. Un cristiano que hizo del maní, por una visión que Dios le dio, hizo del maní una gran empresa. El maní en todas las facetas que se conoce, este negrito del Batey fue el que se lo inventó. Todo esto. Pero quiero que usted pueda leer esa historia. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que a nosotros nos enseñan y es a modelar según el sistema. Hijo, tú naciste pobre, nuestra familia ha sido pobre y tú debes morir pobre y tú no puedes romper la tradición de pobre. Y se sigue manejando un sistema año tras año, generación tras generación, porque no hay nadie que rompa la mentalidad de esclavo para entrar a la mentalidad de libre. Mire, mucho pueblo de Dios, aunque Cristo les ha liberado de toda opresión demoníaca y del pecado, su condición de vida sigue siendo la de esclavo. Cierto día, Carlos Marx dijo que la religión era el opio del pueblo y debemos concederle la razón cuando los pastores que guiamos al rebaño no le predicamos a la iglesia acerca de la libertad plena que el evangelio ofrece en todo aquel que se acerca a Jesucristo. Entonces usted va y hay pastores que se dedican a ratificarle la idea. Cristo los libertó, y hay pastores que dicen, no, es que como nosotros somos pobres, y como nosotros somos pobres, y como nosotros somos pobres, y como el evangelio es para los pobres, el evangelio es para todo el mundo. El evangelio es para toda persona, para toda raza, para toda nación es el evangelio. Y si Cristo vino a darnos una vida plena, según dice Juan 10:10, también hay que entender que Cristo quiere para nosotros una vida completa, llena de su paz, de acuerdo a como nos lo dice Colosenses 2:10. El mismo Señor enseña que no debemos trabajar por lo que perece, sino por lo que no perece. Es decir, nosotros tenemos que trabajar por el reino de los cielos. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Lo que no puede tener el creyente es una mentalidad de afán. O sea, nuestra mentalidad sí es esperar en Dios. Mire, como iglesia, como creyentes, nosotros debemos tener contentamiento con lo que tenemos, pero tenemos que ver la esperanza de lo nuevo que Dios tiene para nosotros, porque en Dios suceden siempre cosas nuevas. Diga conmigo, en Dios suceden cosas nuevas. Adán y Eva fueron creados bajo la mentalidad de libre. Ellos fueron instruidos por Dios para ser los señores de la creación. Su llamado fue a reproducir, multiplicar y sojuzgar la tierra. El pecado fue lo que cortó dicho señorío, pero recordemos que en Cristo volvemos a recuperar esa condición original de libres. Acuérdese de esto, libres. Y quiero mostrarle a través de el libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14, 7 características que tiene una mentalidad libre. Primera característica, autoconfianza. Números capítulo 13, versículo 30. Números capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Escuche esto, porque más podremos nosotros que ellos. Primera característica de una mentalidad libre, autoconfianza. Mientras que una mentalidad de esclavo se ve inferior, una mentalidad de libre se ve superior. No consiste en la estatura física,
sino en la estatura espiritual. La identidad de saber quién soy en Cristo determina mis victorias anticipadamente. ¿Aló? ¿Qué determina mis victorias anticipadamente? Mi identidad. Tener identidad. Saber que Dios me ha llamado a ser libre. Dígale que está a su lado. Tú hoy me ves trabajar, pero ese lugar es transitorio para mí. Dígale, ese lugar es transitorio para mí. Tú hoy me ves trabajar porque estoy aprendiendo, pero ese lugar es transitorio para mí. ¿Aló? Así que el lugar donde Dios te ha llevado es un lugar de aprendizaje, es una escuela de aprendizaje. Pero de allí tiene que nacer tu empresa. De allí tiene que nacer lo nuevo que Dios tiene para ti. Pero tú necesitas tener ¿qué? Autoconfianza. Escuche bien, autoconfianza. Creer que Dios tiene algo nuevo para ti todos los días. Y la autoconfianza no proviene de ti, la autoconfianza proviene de tu confianza en Dios. Porque nosotros no somos de los que confiamos en nosotros mismos, porque ahí perecemos. Nosotros somos de los que confiamos en Dios para que esa confianza en Dios nos produzca una autoconfianza. Yo lo llamo exceso de confianza en Dios. Así que lo primero que hizo Caleb fue decir: nosotros podemos con ellos. Nosotros los podemos derrotar. Nosotros le podemos ganar. ¿Sabe qué dijo Caleb? Subamos y tomemos posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. O sea, hay una decisión de confianza, hay una decisión de seguridad. Y una mentalidad libre es una mentalidad que tiene que pensar así. Hoy estás aquí, pero tú no puedes esperar que los años transiten y transiten y transiten y transiten sin que nada pase. Vea, yo trabajé durante 22 años para una multinacional y yo recuerdo que el cheque que me entregaron de esa multinacional fue de 6,333 pesos. No me indemnizaron y con ese cheque comencé la empresa. Porque no dependía, ¿sabe algo? No dependía de lo que ellos me dieran. ¿Sabe de qué dependía? Del medio que me conocía a mí y cómo las puertas se me podían abrir. Iglesia, no importa el lugar donde estás, quizás el lugar donde estás sea tu Egipto, donde Dios te está guardando en este momento. Pero quiero que entiendas algo: ese no es el lugar final para ti. Ese no es el lugar definitivo que Dios ha preparado para ti. Ese lugar es simplemente una escuela de entrenamiento. Es una escuela de entrenamiento. Egipto fue una escuela de entrenamiento para Israel. Lo que pasa es que Israel no lo entendió, sino que absorbió el pensamiento de esclavo. Se dejó mentalizar, se dejó vender la idea de que ellos le pertenecían a Egipto. Por eso, frente a cada problema, ellos querían regresarse a Egipto. Número 2. Números capítulo 14, versículo 9, parte B. Números capítulo 14, versículo 9, parte B, dice: porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Lo segundo es que una mentalidad de libre ve toda probabilidad de victoria en lo que emprende. Ve toda probabilidad de victoria en lo que emprende. O sea, Caleb no vio gigante, Caleb vio oportunidad. Caleb no vio que él no tenía recursos, Caleb vio al Dios de los recursos. Aló. La mentalidad de esclavo está dominada por el miedo a emprender o conquistar cosas. Se estancan, ponen todo tipo de excusas. La mentalidad de libre ve posibilidades en Dios, te lo repito. La mentalidad de libre ve posibilidades en Dios. No temen a los gigantes, temen a sus propias excusas que los pueden hacer detenerse o devolverse. Es decir, mientras que 10 de los espías, 10 de los príncipes de Israel vieron gigantes y no vieron las uvas, Caleb y Josué lo que vieron fue probabilidad de victoria. En la, ¿cómo se llama el arte de los toros?
tauromaquia dice que entre más bravo sea el toro, mejor es la corrida. Y si lo asociamos a la mentalidad de libre, hay que decir que entre más grande sea tu problema, más grande es tu victoria. O sea, entre más estás luchando por derrotar a un gigante, quiere decir que Dios te está preparando para que tú sigas derrotando gigantes. David le partía la quijada a los leones, pero después con una honda y una piedra le partió la cabeza a un gigante y con su propia espada lo mató. O sea, lo mató con la espada del gigante. ¿Sabe dónde está la solución de los problemas nuestros? En el mismo problema. El mismo Goliat tiene la victoria nuestra. El mismo Goliat, el mismo problema tiene la victoria nuestra. Número 3, Números capítulo 14, versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Lo tercero es que una mentalidad libre tiene una profunda confianza en Dios. Una profunda confianza en Dios. Caleb dijo: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. En la versión Dios habla hoy, Proverbios 16:1 dice: los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Y voy a darte un secreto: no pierdas la batalla en tu alcoba, piérdela en el campo de batalla. No pierdas la batalla en tu alcoba, pierde tu batalla en el campo, allá, frente a frente con el enemigo. La mayoría de nosotros hoy no somos empresarios porque hemos perdido nuestras batallas en la alcoba. Hemos perdido nuestras batallas en la cama, pensando: ¿sí se podrá? ¿No se podrá? ¿De dónde podrá salir este recurso? ¿De dónde saldrá esto? ¿De dónde saldrá lo otro? ¿De dónde saldrá lo otro? No, tú no puedes perder las victorias. O sea, tú no te anticipes a la guerra. Hernán Cortés, lo conocen, ¿cierto? Lo vimos cuando vimos historia. Hernán Cortés, cuando llegó a México, ¿sabe qué hizo? Quemó todas las barcas y le dijo a sus guerreros: aquí o nos vamos vivos o nos entierran en este lugar. O sea, aquí no hay una opción para regresarnos. ¿Sabe? Hay una clave para tener confianza en Dios: es quemar nuestras barcas. Hay barcas que quemar. Hay barcas, y una de esas barcas a veces puede ser el sueldo. Hay barcas que quemar. A veces el sueldo es tan atractivo que ha impedido que yo tenga hoy mi propio negocio. Eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. Porque nosotros somos personas de seguridad, no somos personas de inseguridad. Entonces, cuando entramos en zona de inseguridad, nos paniqueamos, tenemos miedo. Porque pensamos: ¿y si esto no funciona, de qué voy a vivir? Pues déjame decirte, Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. Dale un aplauso al Señor. Número 4, una mente libre está dispuesta a pelear por su bendición. Una mente libre está dispuesta a pelear por su bendición. Caleb y Josué vieron una tierra que fluía leche y miel, es decir, ellos vieron la bendición y estuvieron dispuestos a pelear por ese territorio. Mucho creyente quiere que Dios le bendiga, pero no están dispuestos a pelear por dicha bendición. Dios entrega la tierra, pero nos toca ir a pelear y conquistarla. Su promesa es que nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestra existencia. Yo tengo que ir a conquistar la tierra. Yo tengo que ir a pelear. Yo tengo que ir a determinar, voy y reconozco el terreno y voy a encontrar gigantes. Y gloria a Dios que en lo que vayas a emprender en el 2018 encuentres gigantes. Porque eso indica que Dios está contigo. Eso indica que Dios te va a dar respaldo. Eso indica que Dios te hará un conquistador. ¿Aló? Ahora,
allí mismo en el capítulo 14, versículo 8, en la parte B, dice, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Quiero decirte, la mente esclava no ve la bendición, ve gigante. La mente libre ve la bendición, aunque haya en ella gigantes, pero se van a atrever a enfrentarlos. Gloria a Dios por los gigantes, porque a través de los gigantes vamos a crecer. Número 5, Números capítulo 13, versículo 30 nuevamente. La gente con mentalidad de libre tiene un lenguaje positivo frente a los problemas, un lenguaje positivo frente a los problemas. Mire las expresiones de Caleb: subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. O sea, había una convicción, y la convicción me hace hablar en positivo. ¿Sí? ¿Sabe qué es planear? Planear es pensar en positivo. Pensar en positivo. Pensar en positivo. Pensar en positivo. Tú puedes trabajar en una empresa 30 o 40 años. A los 40 años, ¿qué te van a decir? Felicitaciones, muchas gracias, aquí está su cheque de liquidación, pase por su primera pensión, pero de ahí no pasó nada. Todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad de trabajo se la entregamos ¿a quién? A otro. ¿Sí? Y lo triste es que muchos al final la pensión no les alcanza para vivir el resto de sus vidas. Por eso Dios dice, ten mentalidad de libre, libre. Usted a un judío lo ve trabajando temporalmente. Mire, yo tomé un curso en hebreo, para estudiar hebreo, hace 2 años, y a mí me extrañaba que me llamaban de cualquier lugar de la tierra, menos de Israel. Yo decía, y le pregunté, hice una consulta, y ellos me mandaron una parte del libro que ellos manejan, que es la Menorá. Y ellos me mandaron, la Mishnah, y ellos me mandaron una información donde dice, es que nosotros en esta universidad llevamos ya 30 años. Los primeros 10 años trabajamos nosotros, y los otros 20 otros trabajan para nosotros. O sea, los dueños de esa universidad trabajaron 10 años. Pero hoy ellos no son los que trabajan, ellos no son los que tienen contacto directo con los clientes. Ellos reciben ¿qué? El resultado de poner a trabajar mucha gente alrededor del mundo a través de telefonía celular o por internet. Y a mí los profesores que me dieron hebreo no fueron nativos, sino personas que ellos entrenan y parece que fueran nativos. ¿Sabes? Ese es el pensamiento que Dios le ha dado al pueblo de Israel, y es el mismo pensamiento que quiere que la iglesia de hoy lo pueda adquirir. El problema nuestro es que nosotros somos cristianos con mentalidad latinoamericana. Entonces, como somos latinoamericanos, vemos a Dios como latinoamericanos, pero no vemos a Dios como el Dios de los hebreos. Cuando cambiemos nuestro pensamiento, nuestras finanzas cambiarán. Nuestra perspectiva de vida cambiará, será totalmente distinta. Alguien le dijo a una persona, no, es que yo me dejé de congregar en CBI porque es que el pastor Marcos quiere que todos seamos empresarios. Sí, yo quiero que todos sean empresarios, hermano. Yo sí quiero que todos sean empresarios. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad de Dios. No es mi mentalidad, es la mentalidad de Dios. Ahora, no todos podrán ser empresarios. También sé que no todos podrán ser empresarios, porque para ser empresario tengo que romper con mi mentalidad de esclavo y pasar a una mentalidad de libre. Porque el empresario no ve sueldo. ¿Sabe qué ve el empresario? Un futuro, que es distinto. El empresario no ve sueldo. El empresario no trabaja por un sueldo, trabaja por un futuro. Y sabe que en 20 años la vida suya y la de su familia es distinta. Y eso es lo que piensa un judío. Es más, ese es el pensamiento de todo habitante oriental. Todo el que vive en el oriente piensa de esa manera. Entonces, número 6, para terminar,
muestran una actitud diferente frente a los problemas. Número 6, muestran una actitud diferente frente a los problemas. Dice Números 14:24, en cambio a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró. Escuche esto, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Mientras que la queja y el temor a perder la vida dominó a los 10 espías de mentalidad esclavo y fue lo que le transmitieron a todo el pueblo, la alabanza a Dios fue lo que dominó la mente de Caleb y de Josué. Ellos alabaron el nombre de Dios y reconocieron que podrían vencer a esos gigantes y comérselos como langostas si los enfrentaban. Una mentalidad de esclavo es una mentalidad de desierto, mientras que una mentalidad de libre es una mentalidad de tierra prometida. O sea, la persona que tiene mentalidad de libre está viendo futuro, aunque hoy no tenga nada. Caleb y Josué no tenían nada, seguían estando allí en el desierto, iban a caminar 40 años en el desierto, pero ¿sabe algo? Caleb y Josué sabían que tenían futuro, sabía que cuando llegara el final de los 40 años, ellos no iban a seguir de la misma manera como salieron de Egipto e iban a entrar a una tierra distinta, a una tierra propia. Quien piensa como libre prefiere enfrentar gigantes antes de seguir siendo esclavo de otro. Quien piensa como libre prefiere enfrentar gigantes antes de seguir siendo esclavo de otro. Y número 7, luchan por su propia tierra prometida. Luchan por su propia tierra prometida. Vaya conmigo a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Número 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Iglesia, 7 características tiene una mentalidad de libre. Primera, autoconfianza. Segunda, ven toda probabilidad de victoria en lo que emprenden. Tercera, tienen una profunda confianza en Dios. Cuarto, está dispuesta a pelear por su bendición. Quinta, tiene un lenguaje positivo frente a los problemas. Sexto, muestran una actitud diferente frente a los problemas. Y séptimo, luchan por su propia tierra prometida. ¿Sabe qué? La mentalidad de Egipto prefería regresarse para hacer ladrillos. Pero Caleb y Josué, ¿qué dijeron? Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Las dificultades no nos pueden detener. Las dificultades no nos pueden detener. Es importante leer la historia de personas que después de vivir en una gran tragedia, hoy están viviendo en una gran bendición. Póngase en pie, iglesia. Adoremos allí al Señor con esa canción de Cielos Abiertos. Escuche esto. Cada año, hace 3 años, iniciamos un reto. Dejamos de recoger las primicias en enero y pasamos a recogerlas en diciembre. La razón fue muy sencilla. Alguien me instruyó que el mes de las primicias para un judío es diciembre, no es enero, porque es el primer mes de la productividad en el pueblo judío. Y ellos entregan la primicia no cuando han recogido la cosecha, sino cuando van a sembrar. O sea, imagínense la confianza que tienen en el Señor. Cuando van a sembrar. Entonces los judíos entregan 3 primicias en el año. 3.
una antes de sembrar, una en la primera cosecha y otra en la segunda cosecha, porque ellos tienen 2 cosechas en el año, o en aquel entonces tenían 2 cosechas en el año. ¿Alguien se ha comido una naranja de Israel? Producida en Israel. Es la mejor naranja del mundo. De una sola naranja sale un vaso de 200 mililitros de jugo de naranja. De una sola naranja. De 200 mililitros, de una sola naranja. O sea, del tamaño de un vaso. 200 mililitros. No 200 litros, mililitros. Es el primer productor agrícola del mundo. Del mundo. Hace 70 años ellos recibieron un desierto. Un desierto. No tenía nada, solo tierra. Y en solo 20 años ellos cambiaron un desierto en el lugar más productivo, en el lugar de mayores inventos. Son los mayores inventores que hay sobre la tierra. La educación de ellos es una educación inimitable hasta el momento. Es muy costosa imitarla porque es una educación que se da en casa. Las universidades de ellos están diseñadas para la creatividad. Tienen el ejército más poderoso sobre la tierra. Los misiles más poderosos sobre la tierra los tienen los israelitas. Las armas más sofisticadas están en sus manos. Todo lo que nosotros manejamos por un aparatico llamado celular, cada uno de esos programas tiene una mente judía allí. Hay un judío involucrado allí, en un Mac, en un iPad, en un iPhone, en lo que tú uses, en cualquier teléfono inteligente. Allí está metido la mano de un judío. Pero ¿sabe a qué obedece? Obedece a que ellos honran a Dios en sus finanzas y han entendido el poder de las primicias. Por eso hace 3 años, cuando leí un libro acerca de por qué eran primicias proféticas, es porque cuando usted viene aquí y toma un sobre, dentro de este sobre hay una palabra profética que direcciona su vida. Pero para que esta palabra usted la vea cristalizada, tiene que tener una mentalidad de libre, no una mentalidad de esclavo. Usted puede pasar en este momento y voy a dar unas instrucciones. Hay unos sobres de 2 millones, de 1,5 millones, de 1 millón. Hay sobres de 700,000, de 500,000. Hay sobres de 300,000. Hay sobres de 250,000, de 200,000. Hay sobres de 150,000 y hay sobres de 100,000. Yo no puedo estar en su corazón ni puedo estar en su bolsillo. Yo solo sé es que si alguien rompe el límite, Dios puede cambiarle la historia a partir del 2018, porque lo he visto en esta iglesia. O sea, no estamos hablando simplemente de una experiencia que vamos a tener, sino una experiencia que ya tenemos desde hace tiempo atrás, de hace 3 años atrás. Los sobres grandes, con valores grandes, Dios me dio una palabra específica para esa persona. Están diseñados para aquellos que son empresarios o para aquellos que se ven como empresarios. Pero hay una palabra específica para esas personas. Así que en este momento, mientras nos deleitan con esa preciosa melodía, esa canción, esa adoración, yo le invito a que usted cierre sus ojos y vamos a orar. No importa, hoy no podemos demorar más tiempo, no se preocupe. El otro domingo va a dormir más, solamente tenemos un servicio. Pero cierre sus ojos
Y pregúntele al Señor: Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí, Señor? ¿A cuál sobre me dirijo? Porque quiero recibir direccionamiento tuyo. No lo quiero hacer por emoción, no lo quiero hacer por sugestión, no lo quiero hacer simplemente, Señor, por una motivación externa. Quiero que tú dirijas mis pasos y mis manos hacia el sobre que debo tomar, hacia el sobre que debo direccionar mi mirada, Señor, y recibir de allí. Porque el próximo domingo quiero traerlo con una expectativa de futuro diferente, con una expectativa de futuro diferente. Así que te pido, Señor, que en el nombre de Jesús tú guíes a este pueblo, tú guíes a esta iglesia, Señor, para que esta iglesia, Señor, si cree que tú eres el Dios que puede cambiar la historia de sus vidas, puedan dirigirse en este momento y tomar el sobre con el cual entregarán sus primicias proféticas el próximo domingo. Así que si has orado, ven, pasa al frente, y si tienes la firme convicción de que Dios cambiará la historia económica de tu vida, puedes pasar al frente y puedes tomar tu sobre y recibirlo y orar por esa bendición que Dios te declara a partir de este momento. Que
levante su sobre. Voy a orar. La fe es la certeza de lo que es y la convicción de lo que no se ve. Quiero que escuche esto. El único que puede cambiar la historia de tu vida se llama Jehová de los ejércitos. Nadie más. Nadie más. Yo no espero nada del hombre, yo todo lo espero de Dios. Sé que viene por el hombre, pero lo espero de Dios. Porque solamente Jehová tiene que dar esa gracia y poner esa gracia. Y escúchame, sé que cada palabra que ha estado declarado ahí, mira los cambios que ha hecho el Señor. Dio una palabra bíblica primero y la tomó de allí. Y ese será tu versículo que guiará tu vida este 2018. Y luego de esa palabra hace una descripción de lo que quiere hacer contigo. Ahora tú tienes que atesorarlo en lo profundo de tu corazón. Y tienes que comenzar a convencer a tu mente que eso va a ocurrir. Por eso Dios habló de rompimiento de mente. Rompe mente esclava y entra mente libre. Rompe mente de Egipto, mente de desierto, para traer mente de tierra prometida. Viene un tiempo de tierra prometida. Viene un tiempo de rompimiento de los cielos sin límites sobre tu vida. Pero sabes, tienes que caminar en una geografía profética, en una geografía profética de Dios, porque eso es lo que cambia la historia. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, cada sobre contiene una palabra tuya, una promesa tuya. Tú simplemente me usaste como un vaso, Señor, pero no fue mi mente, Señor. Fue tu mente la que trajo a mi mente esa palabra. Fue tu mente, Señor, la que trajo a mi mente ese direccionamiento, Señor. Y te pido, Padre del cielo, Dios, que así, Señor, como en los 2 años anteriores, algo ha ido cambiando, Señor, en la vida de tu iglesia, en la vida de tu pueblo. Algo será cambiado en la vida de este pueblo que sigue creyendo, que ha tomado un sobre y ahí va a colocar una semilla de fe, Señor, de fe. Porque los milagros tuyos no se compran, porque las respuestas tuyas no se compran, Señor, sino que hay una esperanza, hay una expectativa de que eso que tú has puesto en la mente de tu siervo, Señor, ahora, Señor, sea establecida en la mente de tu casa, de tu iglesia, Señor, para que el rumbo de tu nueva generación y para que el rumbo de las generaciones que vienen cambie, Padre del cielo, Dios, porque esta iglesia será conocida como una iglesia de mandamiento profético, una iglesia de cambio, una iglesia de nuevas estructuras y una iglesia de nuevas generaciones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quita lo viejo y pon lo nuevo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le guarde y Dios le bendiga, iglesia. Dele un fuerte aplauso al Señor.